El comunicador televisivo a diario enfrenta un paradigma que ni todos perciben. Entregar las noticias buenas, las noticias malas, las noticias trágicas y al mismo tiempo lograr mantener el carisma y sobre todo la sonrisa acorredora a essas pessoas que estão ao outro lado da pantalla, temerosas e bastante angustiadas. A sonrisa de um apresentador é como um aliento ante tantas coisas malas que a realidade nos apresenta. Como hacen os transmissores de tantas informações, es decir, os periodistas, para manter a empatia, para contar e ao mesmo tempo mostrar como se sentem, mais allá que simplesmente relatar. Empatia não se aprende, pero se puede practicar, em la medida que vamos sentindo lo que também sentem os outros. E transmitir a empatia, poder dar el aliento e ao mesmo tempo hablar de lo negativo, é o que vamos a escuchar hoje em Placeres com Flávia, com uma pero muy carismática apresentadora, que logra equilibrar esse paradigma, mostrando como, apesar de lo malo, se puede sonreír para la vida al fin del día y durante las transmisiones. Para conversar sobre esse tema de empatia, notícias e manter o bom humor, quem melhor que a companheira de la casa, minha colega, mulher que admiro e adoro trabalhar por las noches, Paula! Ay, mi Flavia, tan bella. Muchas gracias por esas palabras. Pero de verdade, trabalhar contigo é uma nota, sobretudo porque eu sei que é difícil trabalhar com notícias, pero tu sempre estás flotando, não estás de boa actitud, tu te sorreis. Paula, como logras manter essa empatia, esse sentir? Porque quando eu te oigo, mientras estou em maquillaje, eu sinto o que sientes. O sea, das uma notícia e de verdade te duele adentro. Como logras manter a empatia e manter a ti mesma inteira? Uy, pues no es fácil, la verdad es que ese es un proceso de catarsis diario, creo yo, porque la realidad ¿Cómo haces la catarsis? no solo del país, sino del mundo es tan complicada, claro. Y entonces uno, como presentador de noticias, se la come toda. Eso es lo que Pero yo ¿cómo siempre, haces la catarsis? La catarsis, bueno, pues yo creo que encontrando como esos momentos que a uno le dan paz y tranquilidad y disfrutando cada vez de una manera más intensa como los momentos que me hacen feliz, porque hay de verdad situaciones en las que uno dice, esto me está afectando más de lo que debería y tampoco se puede, ¿no? Pero por eso también me sorprende que me digas que me ves a veces como tan tranquila, porque por dentro seguramente no estoy así, puede que sea lo que refleje hacia afuera, pero por dentro hay momentos en los que el estrés te gana. Por ejemplo, dame un momento en que el estrés te ha ganado últimamente. O bueno, alguna noticia que de verdad te ha afectado. Bueno, cuando hay atentados, cuando mueren muchas personas jóvenes, a mí eso me parte el alma cuando uno ve que muchos colombianos pierden la vida por cuenta de un atentado terrorista. A mí eso sí que me pega. He llorado, de verdad he llorado. ¿En serio? Claro, cuando uno revisa entonces la información de qué fue lo que pasó y te encuentras en los registros de prensa las fotografías, siempre ponen la fotografía de estas fueron las víctimas, eso me parte el alma. Y ver a los familiares o ver a las mamás de estas personas que se mueren me derrumba. Y ahí te pregunto, yo sé que ustedes tienen que tomar decisiones de editoriales, de qué es lo que van a pasar, no pasar, qué van a decir o no. Sí. ¿Cómo es ese criterio? Porque te duele, tú sabes que es importante, pero ¿dónde encuentras lo que de verdad no vale la pena para la gente? A mí me toca, pero eso no vale la pena. ¿Cómo es que se toma esa decisión? Bueno, lo hacemos realmente como en un trabajo en equipo, ¿no? Somos como 3 cabezas, los del círculo que decidimos, obviamente pues arriba está el director, pero junto con él somos 2 cabezas más. Cuando hay que tomar ese tipo de decisiones que son tan sensibles, siempre lo hablamos entre los 3. ¿Por qué? Porque el uno ve lo que el otro no ve. En cambio, cuando uno toma la decisión solo, pues seguramente se le puede pasar por alto cosas que en ese momento no percibiste. Entonces creo que esa lluvia de ideas y ese diálogo entre 3 es maravilloso, además porque hay alguien entonces que desequilibra la balanza, 2 de acuerdo, uno que no, entonces venga, ¿por qué no? Escuchamos ese que va en contravía y ahí entonces pero uno es logra tomar difícil, decisiones. ¿no? Es difícil porque tú Muy estás difícil. sintiendo, tú sabes que puede ser importante, pero tú también sabes que puede causar daño. Sin duda. Y ahí, de nuevo, o sea, hacer las actividades que te gustan. ¿Tú empiezas en la mañana a qué horas? Yo me levanto 6 de la mañana. Y ahí, ¿qué es lo primero que
haces? Prender el radio. ¿En serio? Es lo primero que hago. O sea, Pero yo no me es levanto de la cama tóxico. y antes de ir al baño, prender el radio. Y no es tóxico. Pues en mi caso es una obligación, es algo que hay que hacer, que hace parte del compromiso de tu oficio. Entonces yo no tengo otra opción, o sea, yo me levanto a prender el radio. Ahí tú empiezas a leer, a actualizarte de todo. Hablábamos de suscripciones. No, yo tengo suscripciones de Yo tengo todo, suscripción a todos los periódicos y todo. Claro, y ahí lees, y ahí empiezas ya a hacer una idea de lo que va a ser la noche. O sea, el desayuno ya te cuenta la cena. Tal cual. Entonces la mente empieza a trabajar, listo. Entonces esta noche en el noticiero lo más importante va a ser esto y deberíamos desarrollarlo como por este lado y chévere conseguirse a tal personaje. Desde que me levanto y empiezo a tomar mi primer café de la mañana, que es un café gigante, ya mi mente, tienes razón, está trabajando en cómo va a ser esa emisión de la noche. Y ahí, ¿cómo haces después para desconectar o para sentarte y almorzar con tranquilidad, por ejemplo? Bueno, eso también lo he aprendido a respetar, a darme esos espacios. Entonces, si alguien me escribe en hora de almuerzo, no contesto. Ok. O sea, yo Entonces, miro a ver qué es y digo, no, si no es pero- grave, gravísimo, no contesto en ese momento. Ok, tú te regalas ese momento para Sí. ti como momento de Porque desconexión. no lo hacía y me estaba haciendo mucho daño. Entonces dije, no, hay momentos que sí son míos y que yo no conteste en, no sé, la media hora, 40 minutos, que me demore almorzando, el mundo tampoco se va a acabar. Pero aí te pergunto, como identificaste que te estava fazendo daño? Porque é muito fácil que uno entre em um círculo vicioso de autodestrucção. Sí. Como te has dado cuenta que te hacía? Bueno, pues porque el cuerpo habla, entonces uno empieza a sentir el estrés en el cuerpo, vienen entonces los dolores. En estos días ando tratándome un dolor de cuello intenso, severo, que tengo desde hace varios meses, porque empiezas a no dormir bien. Hay momentos en los que sientes como un acelere, ¿no? Y dices, no puedo más, no puedo con esto. Entonces yo dije, no, momento, lo que tengo es que organizar mi metodología de trabajo, ser disciplinada con ciertas cosas, así como soy disciplinada para levantarme a aprender el radio, también voy a ser disciplinada entonces para los momentos que me voy a regalar para mí. Y me ha funcionado. Ok, pero aí como haces para lidiar exatamente com isso? Ou seja, a notícia não se produz por tu culpa. A notícia se produz... No, ni tampoco a la hora que yo quiera. Exato, e é Eso es penal. ajeno a tu vontade. Sí. Ou seja, e aí entender isso e não deixar-se acelerar, como se hace? Porque aí tu dices, oi, pucha, hay essa notícia, hay que dar, pero eso no se produce por tu culpa. Eso me lo han dado los años de experiencia. O sea, yo llevo, pues imagínate, con Red más de 10 años. Entonces, si me preguntan los 2, 3 ¿Cómo primeros era en el años. principio? No, bueno, todo me aceleraba, todo me parecía gravísimo, todo me parecía que tenía que ser para allá. Claro, digamos que el día a día en el trabajo te va dando la experiencia, entonces ya uno sabe medir que sí, cuándo acelerarse, cuándo no, y empieza uno a manejarlo. Pero eso te lo da solo el tiempo en el oficio. Quando mais te frustraste no trabalho? Quando foi um momento de frustração para ti? Yo no te hablaría del más frustrante, yo creo que hay frustraciones diarias, de cosas que no salen como uno quería, de pronto como uno está al aire ese día y uno después dice, esto no salió tan chévere, ni yo estaba en el feeling que yo quería ¿Tú estar. te ves después? Ya no me veo mucho, al principio me veía mucho, me parece un ejercicio muy importante, yo creo que hay que verse y es durísimo, o sea, no sé por qué verse uno mismo y oírse uno mismo es durísimo, pero es un gran ejercicio. Ya no me veo mucho, pero sí me evalúo todos los días. Después de la misión me hago una autoevaluación, qué me gustó, qué no me gustó, esto pudo haber salido mejor, esto me encantó o esto salió mucho mejor de lo que habíamos esperado. E que nota te das? Normalmente. Normalmente la pasábamos. No, digamos, 10 sobre 10 no, porque entonces eso no te haría como seguir mejorando, ¿no? O sea, si uno ya cree que está en 10 sobre 10, perdió. Pero sí, son notas destacadas. Yo me doy palo, pero también me felicito y me reconozco las cosas buenas. Isso é bueno, não? Isso é saúde mental. Sim. Que uno se felicite sem culpa. Porque há gente que não se permite isso, que crê que é feio hacer De isso. acuerdo, no, yo me felicito y me felicito constantemente. Bueno, ¿qué fue lo que te llevó a eso, a noticias? Porque yo entiendo el periodismo, pero ¿qué es lo que hace con que uno se enamore o se deje llevar a esa parte tan difícil? Pues Flavia, el cuento ahí sí es muy chistoso porque creo que fue la vida la que me llevó a estar donde estoy hoy. Yo venía a hacer entretenimiento y en medio de ese hacer entretenimiento estuve haciendo entretenimiento a la vez de noticias y yo presentaba noticias en Canal Capital. Y yo me acuerdo que me pareció tan duro, tan estresante, tan difícil, que yo dije, yo en mi vida quiero volver a hacer noticias. Heme aquí. 10 años después. Esa frase nunca se me olvida, 10 o sea, años. eso fue hace mucho tiempo ya. Y yo me acuerdo que me pareció estresante y me pareció complejo y dije, no, maché, pues además porque tenía el comparativo, estaba haciendo entretenimiento y estaba haciendo noticias. Entonces dije, no, este tema de entretenimiento es más chévere, te lo gozas un poco más. Y yo dije, no quiero hacer noticias nunca más en mi vida.
Y mira, no sé, Pero llegó la ¿cuándo fue el oportunidad. punto que te llevó para eso? Pues bueno, cuando empezó Red Más Noticias aquí en el canal, yo estaba haciendo otro tipo de contenidos. Tenía un magazine, tenía un programa deportivo, que era medio magazine deportivo, y de un momento a otro me llaman a decirme que querían que hiciera parte pues como de todo el staff de Red Más Noticias. Me sorprendió, yo no sabía que estaban montando un noticiero, pero pues no esperaba que como que yo estuviese en el radar para eso. Entré a hacer entretenimiento, pero un entretenimiento ya distinto, yo ya estaba mucho más grande, entonces yo dije, bueno, ¿qué tipo de entretenimiento vamos a hacer aquí? Porque ya no tenía pues los 20 años para salir uno con la falda acá y tal, y yo dije, yo quiero ya entonces una cosa mucho más seria que esté acorde a la evolución de la vida. Y así fue, empezamos a hacer contenidos mucho más profundos de entretenimiento, temas más culturales, como que darle pues ya un nivel diferente. Y ahí arranqué y ese era mi rol, ¿no? Entretenimiento, entonces ir a cubrir ciertos eventos, tal. Pero... ¿Cuánto tiempo duraste haciendo eso? Haciendo ese, bueno, exactamente no te lo podría decir, pero no sé, digamos que por ahí unos, ¿qué? 3 años. Ok. De pronto entonces ya vino, se abrió el espacio para un noticiero internacional y entonces me dicen que por qué no lo hacía yo. Y entonces me metí en el rollo del noticiero internacional, ya la cosa se fue poniendo más seria porque eran noticias internacionales. Y bueno, ya después cuando se fue la anchor principal del noticiero, que se fue, bueno, para otros temas en su vida laboral, pues terminé yo asumiendo como la conducción por un buen tiempo del noticiero. ¿Y me fui metiendo, y no sé, de un momento a otro, cuando me di cuenta dije, ay, otra vez estoy haciendo noticias. ¿Y no te daba miedo en un principio? Horrible. Porque uno salir de Mucho. entretenimiento para noticiero, la gente cuestiona, la gente es muy dura, ¿no? ¿Cómo fue? Me daban miedo muchas cosas. Uno, si yo iba a ser capaz, claro, por supuesto. Además, veníamos de una vara muy alta. La conductora del noticiero primero era Camila Zuluaga, una mujer muy preparada. Después Sandra Borda, una mujer muy preparada. Entonces yo decía, pucha, tengo que dar la talla. Eso por un lado. Dos, lo que tú estás diciendo. La gente es implacable. Y en época de redes sociales sí que es implacable. Porque la gente tras esa máscara, pues de las redes te dice lo que sea. Porque yo creo que la gente es más líquida, más La gente superficial. es durísima, entonces yo decía, bueno, van a decir, ¿cómo le voy a creer yo a esta señora que venía a hablarme de entretenimiento ahora, que me esté contando de política y lo que pasa en el país? Eso me daba pánico. Hubo uno que otro mensaje de ese estilo, pero te tengo que decir que poquitos. O sea, no fue lo que yo esperaba, muy, pero muy poquitos. Pero lo asumí con toda la responsabilidad del asunto, además porque Red Más es un noticiero distinto, tú no te sientas, bueno, tú lo sabes, no te sientas a leer un prompter. Nosotros sabemos de qué estamos hablando, comentamos la noticia, le metemos análisis, le metemos fondo, entonces tú tienes que entender de qué estás hablando. Acto seguido me metí a estudiar. Entonces me hice una maestría en estudios políticos e internacionales y creo que eso le dio un giro radical a Pero mi tú carrera. estabas haciendo presentación en noticiero internacional y ahí te metes en la maestría. Y cuando la cosa se vuelve ya totalmente nacional, ¿también te pusiste a estudiar? Sí, me metí a lo de la maestría cuando ya asumí el noticiero, Ok. el de las noticias generales. Y me cambió la vida. Eso sí es lo mejor que me ha pasado en la vida y lo repetiría siempre. ¿Alguien en tu familia también es periodista o trabajó también con eso? Nadie. Qué raro, ¿no? Sí, es extraño. Es extraño porque yo soy la primera. Mi sobrina, la mayor, tiene 14 años. A ella sí la veo que tiene como esas habilidades para el tema de la comunicación. Ok. Pero de resto no, nadie más. ¿Y cuándo fue que más te emocionó? De la frustración a la emoción. ¿Cuál fue el momento, el día o noticia que más de verdad te dejó emocionada? La noticia que más Sí. me dejó emocionada, uy, habría que hacer memoria porque con esta avalancha de noticias que produce Colombia y el mundo no es tan fácil. Pero no sé, no específicamente una no, pero creo que el día a día y el empezar a ver la recepción de la gente, cuando además entiendes que la gente sí lo está aceptando y lo está recibiendo, entonces uno dice, bueno, lo estamos haciendo bien. Y ahí me veía todos los días. Cuando yo empecé en ese proceso, todos los días me veía el noticiero. Y te corrigías al día Claro, siguiente. para la autoevaluación, Yo para no ver si la puedo cosa estaba verme. fluyendo o no, si se veía chévere, si se veía con ritmo, si mis preguntas realmente estaban siendo claras o con argumentos o que había que mejorar. No, en eso fui juiciosísima. Yo no puedo verme. Tú sabes que cuando yo veo solo problemas. Cuando me veo y me oigo, yo sufro de tal manera que yo prefiero no hacerlo. Es Sí, impresionante. no, Hay que no tener es fácil. mucha fuerza para poder hacerlo. Pero hay que hacerlo, Flavia. Sí, ¿no? Sí, contribuye un montón. ¿Será? Voy a empezar a ver ese Veamos programa. juntas. Yo me lo contigo y te digo cosas. Sí, y te ¿por digo qué? lo bueno, porque te ves Sí. lo malo. Yo te digo entonces lo bueno. Pero la crítica, tú te la tomas mal, tú sufres, porque hay gente que sufre mucho. Sufría.
Sí. Creo que a todos nos ha pasado. Del sufrí. principio. Al principio sí, y duraba con el trino de una persona que me había dicho algo malo 3 semanas en la cabeza. Pucha, es que me dijeron esto, es que ya con el tiempo uno dice, no, uno empieza a sacar cuero, como decimos. Uno ya saca cuero y sabe que no le vas a gustar a todo el mundo. Sí. Así como hay gente que le parece lo más chévere, gente que le parece no chévere, y uno tiene que aprender a vivir con Não, eso. e uno tiene que entender que a crítica normalmente é uma confissão. Quando tu não toleras em el outro algo, habla de ti, de algo que não toleras em ti e estás vendo projetado Pero en el no es outro. fácil. O sea, sí tengo que confesar que, uy, al principio Tu me haces daba duro. terapia ou has hecho alguna vez en la vida? Terapia, psicoterapia. Psicoterapia, sí. Bueno, sí, una vez en una tusa fui a terapia. Fui E al tu, psicólogo. tu tuviste tusa, Ai, Paula? todos Nunca lá que te vi a ti temos tão fresca, flota. Tu Yo viste no entiendo tusa? de dónde dices que yo soy tan fresca, por Es que Dios. é verdade, a mim me parece super fresca, pero ¿Verdad? Tusa, quantos anos tenías? Cuéntanos, adoro um chisme. Ay, no, pero ese es el chisme del año. Porque además la tusa fue por quien hoy es mi esposo. Ah, Imagínate, porque o sea, te dejó en la Tusa primero antes de casar. es que nosotros duramos muchos años de novios, y él era el incasable de la vida. O sea, él no quería casar nunca en la vida. Yo siempre quise casarme. Entonces, bueno, empezamos el noviazgo, la cosa iba chévere, pero yo ya estaba cumpliendo más años y más años y más años. Y yo decía, bueno, esto tiene que ir para algo. El personaje, no, yo no voy a casar nunca en la vida. Entonces, entonces si tú y yo tenemos objetivos distintos, pues chao. Y listo, chao, así fue, chao. Y me dio una tusa, pero horrible, por 1000 cosas. Una, pues porque de verdad yo me veía con esta persona. 2, yo ya no estaba tan chiquita, entonces dije, me dejó el tren. Y eso que yo no tenía afán de tener hijos, porque nunca quise tener hijos, pero me quería casar. Y los años pasaban y el personaje nada. Entonces ahí tuve una tusa dura. Quanto Y fui a tempo psicólogo. durou entre ele não querer casar-se e decidir finalmente casar-se? Bueno, eso no demoró. Creo que el personaje también se dio cuenta de lo que estaba por dejar ir. Perdendo, de lo que estava renunciando. Pero lo más chistoso del asunto es que cuando yo ya estaba saliendo de mi tusa y me sentía súper bien, después de mis terapias y todo el rollo, y ya estaba floreciendo, ahí apareció. Isso foi o quê? 1 ano, 2 anos? Eso fue, sí, por ahí 1 año. E como te convenceu então a Não, casar? que Porque depois que apareceu. uno hace terapia para sair de la tusa, aí já não quer mais a persona. Pues entonces no me funcionó la terapia porque yo sí quise. No, pues sí, Bastou ele dizer, cambiei de ideia, que tu fuiste. Essa platica se Ah, perdeu. pero no, pues él no llegó de una a decir casémonos ya, nos llegó como otra vez ahí a remar y no. Não, e a platica se perdeu. O terapeuta se La quitou o sí. diploma e tirou em la Sí, creo basura que la plática, contigo. pues la plática se perdió, pero el matrimonio ha sido exitosísimo. Entonces, por lo menos unas por otras. Tu leva quanto tempo de casada? 9 años. 9 anos. Já casa ao mesmo tempo que casada acá também, não? ¿Sí? De Bueno, matrimonios sí, largos. habíamos arrancado la quisiera Claro. cuando yo me casé. Bueno, y hoy por hoy, volviendo al tema de las redes, ¿cómo haces tú para también tener ese criterio y no dejarte caer en las noticias falsas? Porque uno también, en el afán también, porque ustedes viven de afán, pueden caer en lo falso. No, ¿Cómo pero haces? eso sí puede ser la rigurosidad, punto número 1 de todo periodista. Lo que ¿Cómo todo es la periodista debe saber. rigurosidad hoy en día? Tú ves un titular, dices, pucha, está la noticia del día. Pero entonces no por eso sales tú ni a darle retweet, Ajá. ni a llamar y me hacen el favor y abren con este noticiero ya. No, en primer lugar miras quién lo publicó, si no es pues un periodista tuyo que te ha traído la noticia. Entonces miras quién fue el que lo publicó, te metes al perfil y dices, ok, esta persona es confiable. Al saber que es confiable uno dice, ah, entonces aquí hay algo. Inmediatamente llamas al periodista que cubre la fuente. Le dices, oye, está pasando esto en judicial, averígüame si es cierto o no, qué hay, qué documento hay para soportarlo, quién lo ha dicho. Como le decimos nosotros, hay un full, es decir, alguien habló del tema. Hacemos ese ejercicio, o sea, es que hay que hacerlo sí o sí. Pero hay gente que vende noticias falsas. Ah, no, hoy todo el día. tiempo. Hay gente que quiere manipular a los medios Todo y el produce noticias falsas como si fuera una fuente muy, muy confiable. ¿Cómo hacer ahí? Y reconocer a veces, porque uno puede dar la noticia falsa y ahí cómo hace. Claro, pero es que por eso te digo, eso sí hay que ser disciplinado, juicioso y riguroso. Pero alguna vez te ha pasado No, de decir, pucha, no era caí en ese. no, No. no, me O da sea, entonces pánico. nunca te tocó rectificar. Me da pánico, entre otras cosas, porque yo sé las consecuencias de eso. O sea, no, o sea, yo llego a caer y no estoy exenta, pues soy un ser humano, pero me cuido al 100% de que eso no suceda, porque es muy delicado. Es O muy sea, delicado. mejor tarde, pero seguro. Claro, es muy delicado en lo que tiene que ver con, pues como con esa misión que es informar masivamente, delicadísimo que tú informes algo que no es cierto. 2, tu credibilidad como periodista. 3, el daño que uno le hace al medio
que representa. Entonces es un tema súper delicado que hay que tomárselo con toda la seriedad, la calma, en medio del afán, con calma. Como tu ves hoje em dia justo essa tendência de tratar todo com sensacionalismo? Porque hoje em dia todo é última hora, urgente, é tudo gritando, não sei tu, mas quando eu abro redes por la manhã, eu tenho a sensação que me estão gritando. Sim. Que todos os medios me estão pegando um grito para alguma coisa. Como Hartísimo. haces aí? Hartísimo, y nosotros en nuestra línea editorial, digamos que eso es fabuloso. No somos sensacionalistas. Não há que gritar. No, ni sensacionalistas ni amarillistas, o sea, no nos vamos como por esa onda, no. No, porque entendemos que el periodismo se puede hacer distinto. Y en efecto creo que ha sido parte del éxito de lo que hemos logrado de comunicarle a nuestras audiencias. O sea, despacio, pero bien dateado. Claro, profundo, analizado. Porque además, ¿para qué compites con el acelere si todo está... Abres una red social y ahí está. Entonces, ya la competencia no es quién lo tiene primero, es Já cómo, não é Tiva. cómo lo cuentas mejor, ¿de acuerdo? Quando uno pensava em Tiva há 15, 20 anos, porque não tinha redes sociais. No, claro, y la pelea era la Chiva. Yo creo que ya esa obsesión por la Chiva ha pasado. Ha pasado, bueno, porque... ha pasado no para todos, pero Não, en porque nuestro os caso, medios sí. que trabalham com sensacionalismo, que são a grande maioria, trabalham também com ativa hoje em dia. Y tiene su nicho, y es válido, o sea, no cada cual es su nicho. Es Pero válido. é válido, Nietzsche, porque se estamos falando em desinformar, não estamos falando No, para de ser desinformar no, que todo lo quieran vender como último minuto y todo sea sensacionalismo es distinto a desinformar. Pero isso não é desinformar, ou qual é a diferença? No, porque están contando noticias reales, verdaderas. O sea, si ya desinformas y estás contando mentiras, eso ya es otra historia. Ok, o sea, o sensacionalismo de poner um titular que al fim del dia não era exatamente isso, não é desinformar? No, si el titular es mentiroso. O sea, el sí titular es mentiroso, pero la noticia se desarrolla en otra línea que pasa mucho, ¿no? Y ahí eso no es desinformar, a mí me parece, porque queda más el mensaje desinformando que la noticia completa. Bueno, habría que ver el contexto entero entre el titular y lo que hay ya en el contenido de una noticia, pero sí, una cosa es contar mentiras, que eso sí, pues no se puede admitir. Eso sí, ¿Quién no. es el periodista que tú admiras y sigues fielmente, que eres fiel a seguir y estar pendiente? Bueno, me gustaba cuando estaba activa porque ya se retiró y además, ay, qué rico también ya cuando dicen me voy a otras cosas y siguen viendo como la actualidad desde lejos. Ángela Patricia Llaniot, una carrera maravillosa. Pero ella sigue trabajando, ¿no? En Estados Unidos. Sí, pero ya como en sus temas, por sus canales digitales, a su ritmo, a su tiempo, ya yo no en el sabía. acelere diario del Yo no noticiero, sabía. que era durísimo. Entonces me encanta porque, bueno, es mujer, entonces me encanta lo que ha logrado, lo que ha hecho, la credibilidad, cómo ha llevado su carrera. Ella, por ejemplo, es uno como de mis referentes. Ok. Me parece chévere. ¿Y de presentadores? ¿Quién crees hoy en día que es un buen presentador? Como presentador, bueno, yo creo que en Colombia tenemos mucho talento. Si me hablas a nivel internacional, me gusta, no te hablaría con nombre particular, pero me gusta lo que hacen los canales españoles, por ejemplo. Me parece que son frescos, mucho más tranquilos. Es decir, le dan más valor al cómo lo haces, al cómo te ves. Y eso me gusta. Yo soy muy de esa línea. O sea, más allá de tenemos que salir perfectos, no sé qué es. Hombre, no, porque es una mentira. Estás dando una preocupémonos de mentira, otras cosas, claro, exacto. claro. Preocupémonos más bien por lo que vamos a decir, por cómo lo vamos a transmitir. Entonces me gusta eso, por ejemplo, del periodismo español. Pero entonces de televisión me estás diciendo. Sí, de televisión. ¿De radio alguna vez has hecho o no? Hice radio en Cali un tiempo corto y te digo que es uno de los sueños por volver a cumplir. De radio. encanta Mira la que radio. radio es tan esclavizante cuanto noticiero. Me encanta la radio, me encanta la magia de poder transmitir algo sin que te vean, sino a través de la voz. Y no hay mentiras, ¿no? La radio tú no puedes mentir. No, además es mucho más móvil que la televisión. Sí. Entonces tú con un aparatico chiquitico sales desde donde estás. Me encanta, no, ese sueño por cumplir. Pero la radio tiene eso, o sea, tú eres quien eres y no hay cómo engañar. Por más que estés solo dando una noticia, la gente percibe por tu tono de voz. Claro. Hay una lectura totalmente distinta. Nosotros decíamos en radio que el que era bruto se quedaba bruto de verdad. Porque en televisión hay mucha gente bruta y la televisión nunca va a contar No, y eso la la verdad. hace más compleja porque, digamos, el lenguaje no verbal ayuda. Entonces, Sí. no, el ojo, la mano, mil cosas. Pero cuando no te están viendo. Bueno, vamos a un corte. Eso, aprovechemos que no estamos en noticias. Muy bien. Yo te invito a un brindis para este corte. Ya regresamos con Paula, porque Paula además se habla toda y es delicioso escucharla. Ya regresamos, no se me vayan. No es utilería, pode falar. Muy bien, muy bien. Pero, bem, na hora que uno vai entrevistar personagens
entrevistar a la gente es súper difícil. Mucho. Eu amo meu programa porque não é de entrevistas. Ou seja, aqui em Prazeres eu digo, eu não sou periodista, eu converso. E converso e meto la pata porque eu não sou entrevistadora. Como te preparas tu? Es muy difícil. Sí, sobre todo políticos, gente Más que todavía. não habla, gente agressiva. Como é esse preparo para não salirse de los tiros e habla bien? Algo Sí, así. no, pues, además porque lo que tú estás diciendo, uno no sabe cómo le va a salir el entrevistado. Entonces puede que sea monosílabo, puede que hable muchísimo, puede que cuente todo, no cuente nada, o en la primera pregunta te conteste todo y uno dice, uy, E la ¿ahora qué carga hago? queda sobre ti, porque Es nunca horrible. queda sobre el invitado. La gente no claro. critica al invitado, la gente critica al entrevistador. Claro, y lo más grave que a uno no le debe pasar, pero creo que a todos nos pasa, pero pues hay que trabajar en que no le pase, es que no te conteste algo que sea súper importante y tú por no haberlo escuchado, por estar pensando en la siguiente pregunta, lo dejes pasar. Ajá. Y eso suele sucedernos a todos, pues porque no, en el acelere también de tú tienes el entrevistado al frente, pero entonces por aquí te están hablando de tal cosa o el tiempo o lo que sea, la nota que viene, entonces tú tienes que estar en todo a la vez, oyendo lo que te está contestando, darte cuenta si no te contestó lo que le querías preguntar después. Si dentro de esa respuesta que te dio, entonces no viene la chiva del año y la dejaste pasar. Ou quando chega la ativa en un principio. Claro. Porque también hay gente que termina la entrevista dándote lo que querías para el final. El secreto creo yo que está primero en prepararse muchísimo ¿Y sobre el cómo tema. se prepara? Leer mucho sobre el tema, o sea, si el tema va a ser que vamos El a hablar, tema no la sé. persona, Paula. Depende de la entrevista, depende de la entrevista. A veces es la persona, pero a veces es una situación, una coyuntura particular. Entonces, léase todo. Es un buen ejercicio ver o leer entrevistas que haya dado ese personaje sobre ese tema en otro lado, porque entonces uno ya puede anticiparse como, ya sé que me va a contestar por aquí, por acá. Entonces, claro, haces lo que el otro de pronto no puede hacer en ese momento y es decir, uy, aquí había otra pregunta buenísima para hacer en esta respuesta que dio. Entonces ya uno sabe por dónde se va a ir el invitado. Pero lo fundamental, escuchar. Y la verdad, a veces es difícil. A ¿Qué veces fue no lo más escuchamos. difícil para ti de entrevistar en todos esos años? Uy, creo que esta anécdota se acuerda Torres Más Noticias. Diego El Cigala. Ustedes ¿En no saben serio? lo que fue la entrevista con Diego El Cigala. O sea, en esa El época, tipo que canta delicioso. en esa época yo hacía entretenimiento, yo era la encargada de la sección. Bueno, el personaje de la vida, Diego El Cigala, venía a Colombia, luchamos por esa entrevista para que fuera al set, además, y se En vivo. sentara, claro, y se sentara en la mesa con nosotros a hablar. Bueno, llegó Diego El Cigala, lo logramos, la entrevista era así, no, ajá. Frustrante. Y tenías como 15 minutos y el tipo Claro, y nada. ahí por más que tú tengas habilidades para entrevistar, pues, ¿qué haces? O sea, si el personaje todo es sí, no, ajá, yo no sé si era que estaba cansado, porque también cuando vienen de gira de medios todo el día, pues ya a lo último quieren hablar, pero eso fue frustrante para todos, decíamos, no puede ser, o sea, Y lo la esperamos gente con toda la cae sobre ti expectativa. porque dice que eres tú que no sabía qué preguntar. Ah, no, es terrible, no, es súper frustrante. ¿Y cuál fue la mejor de esas que te acuerdas? Y a ver, de la mejor, espérate, a ver, yo pienso qué entrevistas chéveres hemos hecho, muchas, hay personajes que lo sorprenden a uno porque son unos ay, ¿sabes cuál? Espinosa Paz, cantante de música regional mexicana. Ah. Divertidísimo, o sea, el tipo divertidísimo, súper cálido, chistoso, entonces que te da insumos, ¿no? El propio personaje te va dando insumos y resulta que la entrevista termina siendo mejor de lo que tú esperabas. Uno que uno no espera nada e vai. Ahora, te pregunto en política, porque obviamente tú eres una mujer del mundo, de la ciudad, paga tus impuestos y tiene tus preferencias. Obvio, todos tenemos. Sí, todos, claro. ¿Cómo haces para no dejar pasar la empatía junto a uno y la antipatía junto a otro en una entrevista? Porque ahí es un peligro. No, yo no soporto ese tipo y me toca entrevistar. Sí, ¿Cómo claro. hace uno para ser zen? No, pero toca. Ahí sí es el profesional entrevistando al personaje y entendiendo cuál es la función que debes cumplir, que es informar sobre un asunto. Pero no hay maneras que tú, por ejemplo, después que ves la entrevista, dices, pucha, di un papayazo aquí, o me veo dura aquí de ese lado. A veces ha sucedido, claro. Que ha sucedido. Sí, ha sucedido. Claro. No es Porque fácil. somos seres humanos, ¿no? Claro. Y queriendo o no, hay gente que hace cosas que de verdad da mucha rabia. Y eso, y personajes difíciles, ¿cómo haces? O sea, una persona que es muy conchuda o un bandido, toca muchas veces a los reporteros de calle entrevistar bandidos, Uy, sí. bandidos. O sea, que tú te indignas. ¿Cómo haces para no pasar esa indignación? Bueno, pues digamos que el formato nuestro sí nos permite
como expresar esa indignación, ¿no? Nosotros somos un poco más, y que además a mí me gusta mucho esa evolución del periodismo. Hay un debate interesante, que me parece interesantísimo, y me gustaría como plantear algún día un debate a gran escala sobre el asunto. Lo han hecho mucho, pero chévere seguirlos haciendo, de si el periodismo debe seguir siendo 100% imparcial. Hombre, que es complejo, porque tú lo acabas de decir, sí, todos somos seres humanos, el periodista es un ser humano, o si debe evolucionar hacia el tema de, bueno, esta es la línea que tenemos y lo dejamos ver y editorializamos y así funciona. A mí me gusta esa evolución, porque me parece... Pero tú no crees que es peligroso. Pero es más real. Es más real, no, es real. Ok. Es real. Que no sea imparcial, que la gente muestre su afinidad y su desafinidad. Y el que te ve, pues también lo sabe. Entonces, a mí me gusta mucho escuchar, y sigo muchas personas que no piensan como yo. ¿Por qué? Porque me gusta ver justamente cuáles son sus argumentos, por qué defienden lo que defienden. Pero Paula, hay que salir de la burbuja. Y el problema hoy en día es que la gente se está encerrando en burbujas y no acepta ver otras cosas ni pensar distinto. Gravísimo. Gravísimo, claro. Porque de ahí vienen las intolerancias todas. Claro, por eso estamos en el nivel de agresividad en el que estamos, porque no aguantamos que el otro piense distinto. Porque nos metemos en burbujas y no aceptamos salir de la burbuja. Yo soy muy tolerante con esa diferencia, entonces me nutro mucho de lo que piensa la gente que no piensa como yo, y hay argumentos que compro y digo, ay, tienen razón. Esto sí, ¿para qué? Que de este lado no se ha hecho tan chévere y de este lado lo que están proponiendo está chévere. Pero sería un ensayo interesante, ¿no? Que puedas hacer en algún momento un periodismo con, o sea, tus opiniones también y tus contras. Pero el mundo está yendo hacia allá. ¿Será? En Estados Unidos, Sí. Sí, hay muchos canales de noticias que son clarísimos de esta línea, de esta línea, y finalmente quien tiene la decisión de qué consume, pues es el que está al otro lado. Pero ahí de nuevo estamos metiendo a la gente en burbujas o estamos reforzando las burbujas de la gente. ¿Será reforzar? Claro, porque si yo soy de derecha y solo creo en derecha, solo me voy para el canal de la derecha y me rehúso a escuchar otras cosas. Pues, yo creo que ahí es el peligro, ¿no? No sé si será reforzarlas, porque también el que tiene una ideología igual, con su ideología y bajo su ideología, le da cabida, porque eso es lo que veo que pasa, le da cabida a todas las voces. Claro, desde su ideología manifiesta, entrevista a esa persona que está en otra esquina. Pero entonces, si yo fuese de otra ideología, pues lo vería, justamente para ver qué dice con el que yo pero tú como y que yo, comulgo y el que no. Pero yo no sé si la gente de todo el día haría lo mismo. Tú y yo sí, pero yo no sé si todas las personas alguna vez se han quejado de ti. Entrevistados, porque es natural que la gente salga inconforme. Sí, sí. ¿Alguna vez te ha pasado? No que yo sepa, no que yo sepa. Pero nunca te han llamado después y te han madreado. Ah, no. Usted es una periodista mala, cosas así. De madrazo no, en cambio, ¿sabes qué? Sí me ha pasado al contrario y en efecto me ha sorprendido porque a veces digo, bueno, pero pues tampoco me pareció que hubiese hecho algo extraordinario, pero me pone muy feliz. Sí hay entrevistados que después dicen, oiga, dígale que la entrevista estuvo maravillosa. Ah, bueno. Y eso es súper chévere, Claro, ¿no? claro. Que te digan eso. Claro. ¿Y tú tienes rituales para trabajar? Hay gente que antes de ir al aire hace la bendición, hay gente que pone un color, no sé, ¿tú tienes algún ritual para salir al aire? Diosito, yo soy muy creyente. ¿Tú eres creyente? Muy creyente, entonces siempre es como... ¿Y los tenis? Bueno, yo soy amante de esa colección de tenis. Voy a contar para ustedes, Paula, no hay un día que no me sorprenda con un tenis distinto lindo. Mira, estos tienen corazones. O sea, ella tiene los de tenis colores. más... Yo creo que la casa de ella debe tener un closet con 200 pares de tenis. Sí. Porque los tenis de ella son absolutamente espectaculares. Ay, gracias. Los tienes a la orden, pero creo que te van a quedar y tú gigantes. haces noticias por la noche siempre en tenis, que te hace una marca muy registrada. Uy, eso fue chéverísimo. Idea del director de Giovanni Celis, la verdad, porque mi vida es 100% tenis. Porque, bueno, por ahí me dieron palo, ¿no? Cuando empecé a salir en tenis, claro, es que quiere copiar a la exministra Irene Vélez, no sé qué. Ay, Quien pero me conoce... Antes de la exministra, tú ya estabas en Por eso tenis. digo, quien me conoce sabe que mi vida es tenis. Claro. Lo que pasa es que yo decía, no, pues en televisión toca entaconarse. Entonces yo en maquillaje siempre me ponía los tacones y siempre llegaba al set entaconada. Pero mi vida, yo llegaba aquí en tenis, mi vida era en tenis y antes de ir al set me ponía los tacones. Un día llegué tardísimo, porque algo estaba haciendo para el noticiero, llegué tardísimo a maquillaje y Giovanni estaba ahí y le dije, pucha, no me he puesto los tacones, ya voy de afán, no sé qué. Me dijo, ¿para qué te los vas a poner? Y le dije yo, pues porque toca. Y me dijo, no toca, sal de tenis. Y yo le dije, ¿estás seguro? O sea, para mí fue la mejor noticia del mundo. Pero le dije, ¿tú estás seguro? Pero ese ¿Sí? fue anterior a la ministra, Paula. Yo no sé si antes o en ese momento, pero no fue por eso, ¿me porque yo entiendes? siempre me acuerdo, en esos 2 años que yo llevo aquí, tú siempre has estado... Claro, pero entonces no es un tema ni que yo esté copiando a nadie ni nada. No. Yo soy así y
de verdad mi vida son los tenis y tengo de muchos colores, de muchos diseñitos, me encantan, me enloquecen, son mi pasión. Pero es interesante, ¿no? Como encasillan a uno que tiene que estar en tacones para poder Pero mira presentar que ha sido un noticias. exitazo, entonces eso lo agradezco mucho a Giovanni cuando me dijo, salen tenis, yo dije, ¿seguro? Seguro, listo. Entonces me empecé a poner mis tenis y yo siempre veo que me van a poner en el noticiero, entonces combino el tenis, no sé qué, la cosa. La gente en la calle, tú no sabes lo que me dice. Claro. Oiga, me encantan sus tenis, me escriben en redes dónde los compraste. Me encuentro señores que me dicen, a mi esposa le encantan sus tenis. Chéverísimo. Porque, es más, te voy a recomendar, ¿por qué no sacas una línea de Sí, tenis? creo que Quizás ese tú es puedes el ser negocio. diseñadora de tenis también a la vez. ¿Sabes que Porque sí? de verdad, la colección que tú tienes es espectacular y cada día son más bonitos los que salen al aire. Sí, no, además que ya eso ha evolucionado un montón. Pero tú ya tienes sé. altura, ¿cuánto mides? 1,78. Ay, no, una que tiene unos 60, si no pone tacones, queda limpiando el piso. Pero sí, las mujeres, pero bueno, no sé, porque pues claro, como soy alta, no lo dimensiono igual. Para mí el tacón no es un tema de si uno es alto o no. Los tacones son divinos, eso sí, a mí me parece la cosa más sexy del Cuando mundo. pones un vestido uno así. se ve hermoso, uno se ve chéverísimo, pero qué incomodidad tan berraca. Pero alguna vez te han puesto problema? No, en otros lugares. Yo sé que tú llevas aquí mucho tiempo, pero en otros noticieros. ¿Qué, por los tenis? Ah, no, Sí, claro, no, o por la claro. forma que te vistes. No, en todos los demás formatos, que, o sea, la única vez que he podido salir de tenis en mi vida es ahora. De resto, antes uno vivía en taconadísimo. Yo vivía en taconadísimo. Bueno, tenía un programa que se llamaba Fútbol y Tacón. Ay, qué Y nos chévere. poníamos tacones gigantescos. Está na hora de hacer fútbol y tenis Y femenino. ahora fútbol y tenis. O sea, diría, che, voy a retomarlo. Podríamos Pero hacer tú fútbol y eres tenis. amante del fútbol, porque ese Sí, me lado yo gusta. no te conocía. Me gusta mucho, soy hincha del América furibunda. Bueno, Me ni gusta todo- ver ni fútbol. todos son perfectos, ¿no? O sea, no es millonarios. Pero vai, sigue. Flavia, ¿tú eres hincha de Pero Millonarios? sigue, ¿Tú eres sigue. hincha de No Millonarios? hay perfección, ¿no? Yo Algún pensé. defecto ella tenía que tener. No, yo soy súper hincha del América, me gusta el fútbol, no soy experta, a mí no me hablen del 3-4-2, no. Pero entiendo de fútbol. O sea, yo me veo un partido y entiendo Porque y lo te lo comento, gozas. me lo gozo un montón. Sí, no, a mí me gusta el fútbol mucho. Bueno, el livro vai chegar, as colunas já tienen. Los perros, son 5. 4. 4 perros. Papá, mamá y 2 hijos. ¿Y dónde los tienes todos los 4? Los tengo en una finca, eso sí me duele mucho porque no viven conmigo, pero es que nunca fueron concebidos para que vivieran conmigo, sino que yo me terminé enamorando ¿por qué? locamente. Si tú vives en un lugar que cabe muy bien los perros. Sí, pero no, como que cuando llegó Carmela, que es la mamá de todos los perritos, fue la primera que llegó a la finca y la idea era, Carmela va a vivir en la finca. Después llegó Jerez y se hicieron papá, mamá y tuvieron hijitos y entonces empezó a crecer la familia perruna. Yo me enamoré locamente de esos animales, pero locamente es locamente. Y ellos ya crecieron libres, o sea, son perros de finca, ellos no tienen reglas, ellos aman su finca, se la conocen de pe a pa, sus piedras, sus árboles. Llevármelos a una Pero casa não sería seria muy triste. terapêutico para ti, para quando chegaras del trabajo, tener a ellos cerca? Moriría por verlos y que me muevan la cola. Por eso, porque es terapêutico al fin del Sí. día. Cuando uno juega Sí, con los sí, perros, hace bien, se desconecta de la Sí, realidad. pero yo creo que ellos no van a ser tan felices, pues te digo, porque ellos son perros de finca y llevármelos a la casa. No, hombre. Y yo O quiero entonces que es sean hora que tengas un chiquito en la casa. O yo me voy para la finca a vivir. O algo, no sé, algo Bueno, hay que ahí hacer. suerte con eso, con los trancones de Bogotá para venir a trabajar. Sí, es que Porque ese es el aún tú problema. presentas el noticiero de la noche. El de pero la noche. Del almuerzo no. No. Pero tú llegas temprano, muy No, temprano. claro, no, yo estoy conectada todo el día porque pues también hago labores de coordinación editorial de la emisión central. Entonces eso significa que desde las 6 de la mañana oyes noticias, 10 de la mañana hay consejo, pero desde antes los periodistas necesitan algo, entonces me preguntan a mí, o sea, todo el día, ¿no? Como que tú te ves en un futuro? Como sería Paula dentro de... Tú eres muy joven, 30 años, no da para ser menos de 30. ¿Cómo sería Paula en 30 años? Uy, lo tengo clarísimo. Mira, yo quisiera tener una villita, pues esos son sueños, pero ojalá se puedan No materializar. importa. Una villa. Yo no soy la fiscal y tú no eres la cosa. No estamos grabando eso para después poner en redes. Tienes toda la razón. Si quieres ver ballenas, ve a ballenas. Y que quede claro que me están grabando. Entonces, yo me veo en una villa en Italia, con una bicicleta de estas de película, de la de Que me invite, ya estoy montada en esa ¿Tú villa. te viste Bajo el cielo de Toscana? Sí. Que entonces la típica bicicleta que tiene canastica y entonces uno tiene el periódico y unas flores ahí, va en bicicleta a comprar el café, el pan, no sé. Me veo en esas, con una villa que tenga una vista divina y escribiendo y escribiendo y escribiendo y con mis perros. Ah, bueno, y mi esposo, claramente. Eso es lo que yo quiero en mi vida. Wow, cheers. Dejar el Invítame, porque essa villa yo quiero estar No allá dentro necesitas dessa invitación. Ah, bueno, y hablando italiano, que también quiero aprender a hablar italiano. Ah, mas certo, isso parlas te ensino. italiano, não? Isso te penso eu, te ensino. Vamos ao corte e já regressamos com Paula. Ui, sim, eu decía que para mim a vida seria
Bueno, pongámonos seria otra vez. A ver. ¿Cómo crees tú que el trabajo de noticias tiene impacto social? Uy, desde el segundo uno ¿Cómo? tiene impacto social, porque tienes una responsabilidad de informar en un mundo que va cada vez más rápido y que además expresa la desinformación. Entonces creo que la responsabilidad social ahí es enorme. Dos, porque yo creo que una sociedad informada y en ese sentido educada, pues es una sociedad distinta. Entonces yo sí creo que nosotros cumplimos, y creo que esto lo digo cada vez que puedo, nosotros no tenemos un trabajo, nosotros cumplimos una misión, porque aportamos mucho, porque le podemos llegar a muchas personas a la vez, es que somos un medio de comunicación masivo. Pero hay una responsabilidad entonces que sería educar a la gente. Educar, llamar a la reflexión, hacer conciencia social, denunciar, todo eso es aporte a la sociedad. Pero ahí voy a volver al otro bloque. ¿Cómo hacer eso si uno deja de ser imparcial? Pero es que ¿Tú no crees que ahí se va a afectar la cosa? No, yo no creo que sea pecado, pero te digo, este es un debate súper interesante, que tiene tanto de ancho como de largo, y hay quienes dicen no, y seguramente les va a parecer terrible lo que yo estoy diciendo, y válido también, esa diferencia es válida, pero yo sí creo que la evolución del periodismo es justamente esa. Es un ser humano haciéndolo, entonces te ves más real y más cercano y encuentras audiencias que se identifican contigo, otras que no, pero lo interesante aquí es que logremos en algún momento, ojalá esto pudiese ser real en el corto plazo, debatir en esas diferencias. Eso, hacia eso tenemos que llegar. Oiga, este piensa esto, lo estamos expresando, le estamos dando desde los dos lados a la gente las cosas, pero que en la diferencia nos podamos encontrar, que es lo que no hemos logrado. Como comunicadora, ¿tú crees que las noticias influyen en la percepción de la gente, en la verdadera formación de opinión? ¿O la gente hoy en día ya tiene una opinión formada cuando ve noticias? Porque en un pasado, cuando solo había el noticiero y periódicos, Sí, claro. la gente se creía los famosos o formadores de opinión. ¿Tú crees que hoy en día existe eso en ese mundo acelerado? Yo creo que hay un poquito de las dos cosas, porque la gente tiene ya tanto acceso a la información por sí sola que no necesita esperar a que llegue la hora del noticiero para darse cuenta de qué está pasando. Exacto. Entonces, Ya llegan al noticiero con la claro, opinión. la gente ya llega enterada. ¿no? O con la opinión formada. Y con la opinión formada. Entonces, por eso es tan importante el cómo se lo vas a contar, porque volverle a contar lo que la gente ya sabe desde que se levantó a las 6, 7 de la mañana, pues no estás aportando nada. Es bueno. ¿Qué contexto le vamos a dar? ¿Qué trasfondo? ¿Qué tanto hay que hacer historia aquí en esta determinada noticia? ¿Cuáles son las voces que podemos buscar y pueden nutrir esa información? Más un análisis. Entonces creo que ahí es donde Ahí está realmente yo el valor estoy de agregado. acuerdo contigo, que ahí sí que cada uno tenga su propia opinión, porque ahí tú tienes la razón, o sea, la gente ya llega ya lista y quiere otra cosa ahora. Y hoy, ¿cómo tú ves que cuáles son los medios que de verdad van a sobrevivir a esa transformación? Porque la gente habla que todo se acaba. Yo no creo. Tampoco creo. Pero ¿qué crees tú que va a sobrevivir de verdad? Porque revistas, estamos ahí en la crisis. Radio, ¿qué crees que va a pasar con No, ella? la radio tiene larguísima vida. ¿Tú crees? Sí, yo la verdad veo que la gente está cada vez más como consumiendo más radio. Es que no, es que la radio es interesante por eso, porque puedes contar con ella en cualquier lugar en el que estés, es fácil conectarte a un radio. Pero también las redes. Y escucharlo. También ahora entonces por redes sociales puedes oír los programas de radio, puedes Exacto. ver los noticieros. Entonces eso también hace que trasciendas muchas barreras. Entonces, no sé, mi mamá que a veces no está aquí en el país me ve desde afuera. Y eso me parece una maravilla, entonces eso no se podía hacer. Entonces creo que vamos a sobrevivir los que estemos en ese camino de abrirnos a esas nuevas herramientas de comunicación. Medios escritos, ¿cómo los ves? Pues me ha sorprendido mucho en mi ejercicio de las columnas que yo publico en La República, que me publican mejor en La República, ver cómo la gente sigue leyendo mucho. Pero ¿sabes? puede que esté leyendo tu página, tu cuenta, a ti directamente. Pero no sé si el físico El la gente físico, lo lee exacto. tanto, pero pues es que el físico ya lo reemplazó el digital, ¿no? O sea, yo leo Puedes, muchísimo. yo puedo solo con el físico. En cambio, no, a mí me parece ya muy engorroso, muy grandote, muy no sé qué. consigo solo el físico. Entonces me gusta el digital, pero yo sí creo que la gente sigue leyendo mucho, ¿sabes? Pero las páginas son las que están como cobrando esa vida de lo que era el medio físico. Entonces, esa es la evolución de los medios impresos. Yo creo que lo que va a sobrevivir son noticias y deportes.
porque tú necesitas estar todo el tiempo actualizado verdaderamente. Y además porque el deporte es una vitamina, ¿no? O sea, Exacto. sí, es el momento del deporte Y a todo el cada mundo le vez olvida más todo. adictivo, ¿no? Porque la gente se torna adicta a todo lo que tenga que ver con deporte cada vez más, esa identidad. Pero yo creo que es eso, porque es un escape a la realidad. La ven tan dura que el deporte Sí. siempre es un remanso, Sí. siempre te habla de logros, de esos personajes que a no, que uno pesar de la sigue, violencia toda que hay en el deporte. que ¿no? lastimos, exacto, la manso no debería pasar, pero y sí, y son como la mancha. Pero el deporte sí es un remanso en medio de tanto lío. Paula, los medios son machistas todavía. Eran en una época muy, pero hoy, tú como mujer en 10 años ahí, ¿tú ves que los medios son machistas aún? Yo, bueno, si hablo de mi experiencia, yo diría que no son machistas. Si miramos lo que ha ido pasando con el periodismo deportivo, creo que hay una evolución enorme. ¿Tú crees que Cada vez porque vemos yo más aún no mujeres. veo las mujeres opinando todo? Son muy contadas las mujeres. Tú prendes los canales, yo a veces hago la viajadita Sí, en sí. canales internacionales. Los tipos hablan, la mujer tiene derecho a unas 3 frases y ya. Bueno, por eso te voy a decir, o sea, cada vez veo más. O sea, uno prende el televisor y ve Pero más con 3 mujeres frases. en las mesas de debate, cada vez hay más, cada vez hay más, cada vez hay más. Y eso me parece súper chévere. Entonces creo que ese camino va bien. Que sí todavía nos falta, sí. O sea, en el periodismo deportivo específicamente todavía no hemos logrado esa igualdad, que creo que las mujeres se la han ido ganando a pulso y que ya no la merecemos. Porque no es una moda como se pensó al principio. Sí. Entonces, ay, no, una niña linda hablando de deportes, pero pues Que es atrae audiencia. Les apiaron todo, pues ya no tiene ni idea de nada. Puede que haya surgido así, pero que yo veo hoy cómo las mujeres se han preparado cada vez más en ese campo y de verdad saben de lo que están hablando y de verdad les apasiona el tema del periodismo deportivo, sí. Entonces sí creo que ahí estamos en deuda de igualar la cosa, porque específicamente el periodismo deportivo pues históricamente ha sido de hombres. Ya en los otros ámbitos yo no lo siento, yo creo que las mujeres se están destacando muy bien a la par de muchos hombres periodistas en noticias generales, en fuentes durísimas como las fuentes judiciales, las cubren las mujeres. Nuestra periodista fiscalía es mujer, nuestra Sí. periodista que cubre policía No, aquí hay mucha es mujer, aquí hay mucha Entonces uno mujer. dice, oye, ¿qué nota? Sí. ¿Qué nota? Hay manifestaciones y mandamos mujeres a cubrirlas Sí. y lo hacen divino. Sí, sí. Toda mi admiración. Yo solo voy a creer en periodismo deportivo femenino cuando una mujer pueda narrar partidos de fútbol. Pero que creo que empezaron ahora con el Mundial, algunas mujeres estaban narrando. Pero narrar completo. Sí, sí, sí. O sea, que tú tengas una narración completa de una mujer, eso que yo quiero ver aún que los hombres de verdad, porque es un tema de liberar los privilegios, ¿no? Claro, yo Un creo que- mundo yo de creo que a ellos les privilegios, cuesta- mas de claro. hombres, los hombres no van a querer soltar ese hueso tan Les fuerte. cuesta soltar. Claro, Les porque cuesta es perder privilegios. No significa que la mujer no pueda, significa que a ellos les cuesta dejar esa Pero creo que posición. la exigencia solita de la sociedad va a llevar a que eso se dé, porque de verdad los movimientos, y yo sí no soy feminista loca, pues, de que todo me parece machismo, Sí, no, pero somos mujeres. pero sí soy muy feminista. Somos mujeres, claro. Soy muy feminista y apoyo a todas las mujeres y me parece que todas somos capaces de todo y creo que cuando este país esté gobernado por una mujer vamos a tener un cambio radical para bien. O sea, yo soy sí muy creyente de lo que podemos lograr las mujeres. Entonces, sí estoy de acuerdo contigo y creo que a los hombres, claro, que les cuesta soltar. Total, En el ¿no? periodismo deportivo les cuesta un poquito, pero ahí vamos. Porque yo veo que las mujeres van logrando mucho en el periodismo, pero aún hay ambientes tan encerrados, tan machistas. Yo digo que tú prendes la radio y las voces de la mañana son hombres. Sí, sí, tienes razón. Sí. El control aún es muy Claro, masculino. coequiperos mujeres, Sí, pero o sea, las, de coequipera las mujeres mujer, siempre pero- son mandadas un poquito de lado, un poquito, o sea, acuerdo. es difícil. Cuando tú acuerdo. tienes mujeres que hablan de verdad, hay una necesidad, un intento de silenciar. Yo estoy de acuerdo, pero me gusta ver el vaso medio lleno. Ok. O sea, sí estoy de acuerdo que no hemos logrado lo que deberíamos lograr, pero creo que hemos avanzado, que vamos bien y que por eso no podemos soltar como esa lucha, ¿no? Entonces, pues te decía que la exigencia misma de la sociedad va a llevar a que lo logremos, porque las mujeres cada vez somos más las mujeres empoderadas, preparadas, capaces, Sí. que lo estamos demostrando. Entonces, nosotros en primer lugar empezamos a hacer camino y además empezamos a jalar. Entonces, lo que no se nos puede olvidar a las mujeres es, oiga, ayude a la que viene Sí. atrás, ¿no? Ayude a la que viene atrás, porque eso es lo que va a contribuir a que podamos lograr esa igualdad en algún total. momento. ¿Qué noticia te gustaría dar? ¿Qué noticia me gustaría dar? Bueno, te voy a decir varias. En lo deportivo que nos ganamos un mundial, ¿no? Es algo importante. Sí, esa- Solo el día que Brasil desista de jugar, pero bueno, sigue. Ay, ay,
hágame el favor. Es más, va a ser así el titular. Colombia campeón, Brasil subcampeón en una final apoteósica en la que Colombia terminó goleando 9-0 a Brasil. Y que Flávia se tiró en el piso, Así va a ser el y titular. gritó, y invadió el campo y golpeó a los jugadores. Así va a ser el titular de esa deportiva. Bueno, en el campo cultural, que una película colombiana se ganó un Oscar. No está lejos. Esa también la Y esa no está gustaría. nada lejos. Ay, pues sí, digamos que se ha ido avanzando como en la industria. Y bueno, en cuanto a Colombia, pues yo creo que la que todos estamos anhelando hace mucho tiempo, que se acaba la polarización, que no hay más grupos alzados en armas, que de verdad podemos ser un país que no tiene como sí, esas diferencias que se solucionan pensando que la vía armada pues es la solución. Es verdad. Sí. Bueno, y cuando estés en Italia, Bueno, en la bicicleta, Sí. ¿cuál va a ser el libro? ¿Cómo se va a llamar el libro? Por eso te decía que todavía no lo tengo yo el no te nombre. estoy preguntando el primer Pero, libro. pero ¿cómo quieres que te diga el nombre si no sé de qué? No, tienes que tener una fantasía en Italia de ese libro en Italia. ¿Pero qué? ¿Cómo se va a llamar mi libro? Pero si no lo he empezado, ni siquiera tengo el tema, ¿cómo vas a saber cómo se va a llamar? Una mujer que pudo, una colombiana en Italia, Una colombiana en Italia. la bicicleta del mundo. Una caleña en Italia. Ah, ves, salió un título, Una caleña en Italia. Y Una no hay caleña ningún en libro Italia. con ese nombre. Bueno, Ninguno. podría ser. Paula, para los que están viendo y que quieren entrar en la carrera, ¿qué recomendaciones darías? Bueno, estudiar, tomarse en serio, pues si están estudiando todavía, tomarse en serio como la carrera. Entender que cuando a uno le gusta todo este rollo del periodismo y los medios de comunicación, le gusta no porque es chévere salir en televisión. Que yo Ajá. creo que se cae mucho en eso. Es que tan chévere ser famoso y tan chévere que uno salga a la calle y lo reconozcan. Pues sí, es chévere, claro que es chévere. Y es bonito y uno lo agradece mucho. Pero ese no es el fin de este asunto. Entonces, si de verdad les interesa esto, les interesa es por lo que implica el ejercicio del oficio. No por volverse famoso, no porque les parece chévere salir en televisión. Y lo otro, pues entender, sobre todo a las nuevas generaciones, las responsabilidades de hacer periodismo en un mundo de redes sociales, en un mundo de acelere de la información y en un mundo de noticias falsas. Sí. O sea, no abandonar la rigurosidad de ese periodista de antes, que es muy fácil abandonarla, porque es que ahora tú en Google encuentras toda la información que necesitas para montar una nota. Entonces puede ser riguroso, sí, con Google y no sé qué. El de antes tenía que ir a la calle y mirar dónde estaba la cosa y a la biblioteca y no. Ahora no necesariamente. Entonces, una combinación de esas dos cosas, porque el hecho de que ya no se necesite no significa no lo hagamos. Combinar esas dos cosas creo que sería el éxito de los periodistas del hoy y del mañana. Ahora, la cosa de las noticias falsas, yo creería que sería el top para uno que quiere ser periodista. No, claro. Aprender la rigurosidad Total. y ver el cuánto eso daña a sí mismo, pero a toda la gente que uno va a transmitir. Claro, que la creería uno información. que hoy en la academia deberían estar haciendo mucho énfasis en eso. Yo creería que sí. Mi énfasis con mi mamá es eso, que replica noticias falsas. ¿Tu mamá lo hace? Claro, porque mi mamá tiene los grupos de la familia y recibe aquele montón de bobadas y manda aquello. Y mi pelea es no repliques noticias siempre. Ah, pero fue fulana quien mandó. ¿Y fulana dónde averiguó? ¿Fulana dónde escuchó? Claro, claro. En esa época que tuvimos toda la guerra entre Bolsonaro, la invasión, tú no te imaginas la cantidad de noticias falsas que mi mamá replicaba. Impresionante. Y no es periodista, obvio, pero rigurosidad se enseña desde el modelo periodístico. De acuerdo. El ejemplo lo ponemos nosotros. Exacto. Si es uno que tiene el manejo de la información, enseña a la gente cómo manejar, vamos a tener un mundo mejor, ¿no? Sí, es cierto. Bueno, yo quiero brindar, agradecer en esa agenda apretada esse momento de placer que me has dado, porque tú sabes que conversar contigo para mí es un placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la amistad, porque más que compañeras, siento que ya somos amigas. Y qué charla tan rica, ¿sabes? Porque a mí
no me gusta que me entrevisten. Me Pero parece no es hartísimo, me entrevista. parece hartísimo. Pero no es entrevista, yo no soy periodista. No, por eso te voy a decir, estar del otro lado es hartísimo, que le empiezan a preguntar cosas y uno, ay, no, qué pereza. No, ha sido súper chévere porque Es ha sido una conversar. conversación muy rica, la he disfrutado un montón. Graças a ti, a ustedes que estiveram com nós outros, nuestros vinos de rumba já, que não pare la rumba. Vou invitar agora a Paula a almoçar comigo, a cenar, perdão, em mis carnes parrillas e graças a nuestros muebles to go, que cada vez nos apresentam uma coleção cada dia mais bonita. Nós outros nos vemos próxima semana. Cuidem-se e sejam rigorosos à hora de compartilhar notícias. Tchau, tchau.